Hola mi estudiante. ¿Estás listo para el desarrollo de esta nueva actividad? Ya conocemos el tema que estamos tratando de este proyecto, pues se llama Descubriendo nuevas habilidades para identificar mis problemas. Vamos a desarrollar la actividad número 4 con el tema Guerra con el Perú. Entonces prepárate para afianzar tu conocimiento sobre este tema muy importante que como ecuatoriano nos llama a conocer la historia de nuestro país. La información aquí en la ficha pedagógica sugiere que leamos el texto sobre la guerra fronteriza entre Ecuador y Perú. El Perú y Ecuador sostuvieron desde su independencia a principios del siglo XIX y hasta 1998 una disputa territorial sobre regiones amazónicas y de los Andes, que ha constituido el más largo conflicto de estas características en el hemisferio occidental. El enfrentamiento se convirtió durante 2 siglos en el principal factor de las relaciones peruano-ecuatorianas. La Guerra Peruano-Ecuatoriana, o también conocida como la Guerra del 41 por el año en que se desató, fue una de las 3 disputas armadas libradas entre estos países latinoamericanos. Es decir, que en Ecuador entre Ecuador y Perú, no era la primera guerra que se daba, la del 41. Posteriormente, en 1981 y en 1995, hubieron 2 guerras más entre estos dos países. Y cabe recalcar que en esta guerra del 41, pues se dio por problemas limítrofes. Esa fue la causa que originó esta guerra en la que nos vimos inmersos y que causó pues que perdamos territorio ecuatoriano. ¿Ya? Entre las actividades que nos pide la ficha tenemos que realizar un organizador gráfico llamado 321 de acuerdo a las siguientes instrucciones. Vamos a colocar 3 ideas que sabes de la guerra con el Perú. Plantea 2 preguntas sobre la guerra con el Perú y dibuja un gráfico que represente la guerra con el Perú. ¿Ya? En base a lo que hemos leído y en base a lo que tú puedes también averiguar sobre esta guerra que se dio entre estos dos países, ¿verdad? Vamos a realizar esta actividad del organizador gráfico. Vamos entonces a anotar 3 ideas. ¿Ya pensaste en una? Muy bien, te felicito. La primera es que Ecuador y Perú estuvieron en guerras desde principios del siglo XIX hasta 1998, ¿verdad? Fue un conflicto muy largo. La segunda idea, correcto, la disputa territorial considerado el más grande conflicto, como dijimos anteriormente, una disputa muy larga. La tercera idea, este conflicto fue conocido como la Guerra del 41, donde se perdieron 300.000 kilómetros cuadrados de territorio ecuatoriano. Entonces aquí tienes 3 ideas básicas sobre el tema de la guerra con el Perú. Ahora vamos a plantear las 2 preguntas que nos sugieren. ¿Ya pensaste en una? Muy bien, vamos a anotarla. ¿Qué originó este conflicto y en qué año se terminó? Este conflicto fue originado por problemas de delimitación, ¿verdad? De límites fronterizos. Eso fue lo que dio origen a la guerra del 41 entre Ecuador y Perú. ¿Y en qué año terminó? Tenemos que la ficha nos informa que esta guerra terminó el 31 de julio del mismo año, el encuentro armado como tal, pero se llegó a un acuerdo de paz cuando se firmó el Protocolo de Río de Janeiro, que fue el 29 de enero de 1942. Aquí tenemos otra pregunta y está relacionada con la respuesta anterior. Dice, ¿en qué año se firmó el Protocolo de Río de Janeiro? Correcto, el Protocolo de Río de Janeiro se firmó el 29 de enero de 1942
Y este protocolo, acuérdate que anteriormente ya hemos venido hablando de protocolos, que existen protocolos de empresas, de instituciones educativas, el protocolo que estábamos hablando del regreso progresivo a clases, protocolos de instituciones, ¿ya? Mira, pero en este caso, un protocolo entre países. ¿Con qué finalidad se dio este protocolo? Este protocolo se dio con la finalidad de delimitar las fronteras de ambos países, es decir, de poner una limitación entre Ecuador y Perú, para de esta manera evitar estos conflictos armados. Bien, ya tenemos las tres ideas, ya tenemos las dos preguntas. Ahora vamos a dibujar un gráfico que represente la guerra con el Perú. ¿Ya? Ahí te dejo esa imagen. Tú puedes escoger otra imagen para dibujar. Puedes inclusive escribir tres ideas diferentes y dos preguntas diferentes a las que están aquí, pero que estén relacionadas al tema que estamos tratando. Tienes que leer la información que se te ha brindado para que puedas realizar esta actividad. Correcto. Aquí ahora tenemos un dato curioso. Dice, ¿sabías que la guerra terminó el 31 de julio del mismo año mediante la firma del Protocolo de Río de Janeiro en el gobierno de Carlos Arroyo del Río, diseñado para poner punto final al enfrentamiento entre ambas naciones? Correcto, como te dije anteriormente, el Protocolo de Río de Janeiro lo que hizo fue poner fin a esta disputa territorial que existía entre ambas naciones. Ecuador tuvo que aceptar la libre navegación por el río Amazonas y sus afluentes septentrionales, permiso para establecer dos embarcaderos comerciales en las orillas y la pérdida de más de 300.000 kilómetros cuadrados de territorio ecuatoriano. Si puedes visualizar la imagen que tenemos aquí, todo lo que está de verde era Ecuador antiguamente, pero con las disputas que hemos tenido con el país del sur, Perú, ¿verdad? Hemos perdido territorio ecuatoriano y nuestro país quedó reducido hasta aquí. Aquí está el límite que definió el Protocolo del Río de Janeiro. Pero todo este territorio pertenecía a Ecuador. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? La siguiente actividad que nos pide la ficha es que realicemos un organizador gráfico de esquina de pescado. Para esto te vas a ayudar del texto anterior o vas a pedir ayuda a un adulto. Y nos pide que en la cabeza ubiquemos el tema de estudio, guerra con el Perú. En las espinas superiores señalemos las causas que provocaron la guerra, en las espinas inferiores las consecuencias o impactos de la guerra y en la cola del pescado la solución al conflicto. Entonces vamos a trabajar en esta actividad. Bien, ya dibujaste tu pescadito en espinitas. Correcto. Ahora, en cada parte sugerida, vamos a escribir lo que se nos pidió. En la cabeza vamos a escribir el tema que estamos estudiando, guerra con el Perú. En las espinas superiores vamos a escribir las causas. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Ya pensaste? ¿Ya te acuerdas? Muy bien, entonces vamos a anotarlas. La primera, desacuerdos limítrofes o de territorio. Esa fue una de las causas que dio origen a la guerra del 41. Otra causa es la invasión a territorio por ambas partes. Cuando se dio esta guerra, ambas partes dijeron, tanto el Perú como el Ecuador, dijeron que se habían invadido territorios por ambas partes, es decir, los ecuatorianos habían entrado al territorio peruano y los peruanos al territorio ecuatoriano. Entonces eso dio origen también a que esta guerra se formara. Muy bien, una vez que ya tenemos estas causas escritas, vamos ahora a la siguiente opción que nos pide, y es que en las espinas inferiores señalemos las consecuencias.
¿Cuáles son las consecuencias que contrajo la guerra del 41? Crisis económica. Sabemos que todo país donde se desarrolla un conflicto armado, es decir, una guerra, por lo general va a pasar este tipo de crisis económica. Y esta crisis no solamente se va a ver reflejada en la economía, sino también en salud, se va a ver reflejada en educación, en alimentación, porque todos esos factores van a ser influenciados a través de esta crisis. Y lógicamente que toda guerra también trae consigo pérdidas humanas, ¿verdad? Entonces esa fue otra crisis que se dio en cuanto a las bajas que hubieron de los soldados que estuvieron haciendo frente a la guerra que se dio en ese año. Otra consecuencia fue la pérdida del territorio ecuatoriano. Recuerden que perdimos 300.000 kilómetros cuadrados de territorio ecuatoriano en esta guerra con el Perú. En la cola nos pide que escribamos ahora la solución del conflicto. ¿Recuerdas cuál fue la solución que se le dio a este conflicto? Muy bien, acertaste. La firma del protocolo de Río de Janeiro. Entonces, una vez que ya tenemos, ¿verdad?, llena la espina del pescado con el tema, las causas, consecuencias y la solución, hemos terminado nuestra actividad en cuanto al tema guerra con el Perú. Espero que todo este contenido te sirva para afianzar tu conocimiento y de esta manera tú puedas tener claro cuándo se dio esta guerra, por qué se dio, cuáles fueron sus causas, cuáles fueron sus consecuencias y a qué acuerdo se llegó para darle solución. Recuerda que es necesario que como ecuatoriano conozcamos la historia de nuestro país. Así que no te olvides que esta información puedes compartirla con tus amigos, con tus compañeros, para que así todos puedan desarrollar la actividad sugerida en la ficha pedagógica sobre la guerra fronteriza entre Ecuador y Perú. Chao, chao, nos vemos en una próxima actividad.